Buenas noches. Quien les habla, profesor José Rafael Bolívar, doctorante de la Universidad Internacional del Caribe en Ciencias de la Educación. Basándonos en nuestra unidad curricular Creatividad y Educación, en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre la evaluación de la creatividad o en la creatividad. Me voy a basar en un artículo publicado por la doctora Miria Carolina Lamel Pérez, donde ella de alguna forma hace un pequeño debate entre algunos autores o corrientes de filósofos en el área de la creatividad. El interés por la evaluación de los procesos creativos ha ido en aumento en los últimos años, debido a que existen necesidades sociales crecientes que se caracterizan por el cambio constante en los cuales la creatividad se encuentra inmersa, ya que la creatividad forma algo o forma parte de manera innata de todo individuo y es un proceso que se va acrecentando con el tiempo basándonos en nuestras propias experiencias en pro de solucionar elementos o interrupciones en nuestro proceso. Cabe destacar de alguna manera que todo estudiante o todo individuo puede tener pequeñas barreras en sus momentos de vida, bien sea cognitivas, bien sea emocionales, bien sea sociales, a través de sus ambientes o los contextos que estos tienen. Muchas de estas barreras pueden ser superadas en el transcurrir del tiempo y en otros momentos estas barreras ameritan la intervención o el abordaje de profesionales para superarlas. Ahora bien, con relación al proceso de evaluación, que en mi caso debe ser continuo y constante, desde que el estudiante ingresa en sus primeros años hasta que egresa y continúa su persecución, entran grandes preguntas o incógnitas que en este caso mi persona se hace en muchos momentos. ¿Es pues la creatividad o debe ser la creatividad medible constantemente o esta debe ser descrita dentro de los procesos que estos estudiantes hacen día a día en sus ámbitos escolares? En cuanto a los estudios de medición de la creatividad, se enmarca un gran autor que es el señor Guilford, quien a esta le acuñe el término de pensamiento divergente y lo mide a través de los TEPS que él mismo elaboró con sus colaboradores. Sin embargo, dentro de estos tests hay elementos que deben ser medibles de alguna manera: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Y afirma que la creatividad es la combinación de dos tipos de pensamiento, el convergente y el divergente. El primero está relacionado con lo que se denomina conocimiento base, la reproducción y memorización de los aprendizajes y hechos. Y el segundo le llama pensamiento divergente, que implica utilizar el conocimiento previo con mucha pericia. Para Guilford, esta es la base de la creatividad. Ahora bien, con relación a las pruebas que él en un momento determinado propuso, se encuentra la prueba de habilidades de estructura del intelecto y la prueba del pensamiento creativo, de Torrance en este caso, que es la contraparte. Ahora, de todas estas pruebas que de alguna manera la autora presenta en este artículo, considero que la que más se afina a los procesos de evaluación en cuanto a la creatividad está la del señor Torrance, ya que después de muchos años de estudio, siguiendo la línea de Gifford, consideró que el factor independiente de la inteligencia general y crea una batería de test para medir las realizaciones creativas. Para este autor, la creatividad es un proceso por el cual una persona es sensible a los problemas, a los fallos, a las lagunas del conocimiento y a las desarmonías en general. La persona creativa es aquella que sabe identificar las dificultades de la situación y busca soluciones mediante caminos que otros no le encuentran. Por lo tanto, busca identificar distintos tipos de actitudes, el funcionamiento psíquico y las características psicológicas que bloquean o estimulan el proceso creativo. También permite identificar los diversos tipos de productos creativos resultantes de este proceso y toma en consideración las características de la personalidad del creativo y del ambiente que favorece su desarrollo. Es decir, de alguna manera, más que medir la creatividad en el proceso evaluativo, busca describir la creatividad en todos y cada uno de los estudiantes que se ven inmersos en su día a día.
Por lo tanto, a modo de conclusión, podemos afirmar que existe un consenso entre los expertos de la creatividad y una realidad muy compleja y la evaluación cuenta con esa misma característica de complejidad. A lo largo de la historia del estudio de la creatividad se han identificado tendencias muy marcadas en relación a la estructura de los sistemas de evaluación, que generalmente se centran en indicadores, sujetos, procesos, manifestaciones y entornos. Y en Venezuela, actualmente, el proceso de evaluación está muy inmerso a una estrecha vinculación y o articulación de lo que son los procesos continuos y descriptivos. E incluso a nivel de media general y universitario, se está buscando la innovación de dejar de medir para empezar a ver el proceso y a compartir o socializar lo que aprendo, lo que hago y lo que aplico en mi día a día y convivencia. Entonces, la tendencia de los enfoques explicativos actuales de la creatividad son en su mayoría de corte holístico e integrativo, lo que significa que la evaluación no debe centrarse solamente en los factores cognitivos y afectivos, sino en el individuo como agente directo del acto creador. La creatividad de esta manera cobra un sentido mucho más amplio, pues implica el proceso, el ambiente y el producto creativo. Gracias por su atención.